Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Nueva noche, nueva patrulla. De Grenete se encontraba ya por las calles oscuras de Japón, sin compañía esta vez. No siempre iba junto con el hacer. Se encontraba tranquilo saltando de tejado en tejado, peleando contra algún villano débil si les veía, y dejando a estos atados a farolas con lindas notas sobre ellos explicando su don y los actos criminales cometidos, solo para que la policía supiera al arrestarlo. Era agradable ir por ahí atando a villanos que le subestimaban por su apariencia de niño, cosa que era, pero no la clase de niño que ellos creían. ¿Quién diría que hoy se encontraría con una cara conocida? No recordaba el nombre de ese chico, pero sí sabía quién era. Uno de los viejos amigos de Katsuki, ni siquiera sabía cómo fue capaz de reconocerlo luego de 5 años, pero suponía que aquel tonto Kirk de dedos largos era único. Estaba fumando en un callejón. Por el olor, era sin duda alguna marihuana. Ignoró esto y simplemente fue por otro camino, buscando algo más de acción, pero luego de largos y aburridos minutos decidió que tal vez, solo tal vez, podía tragarse las pocas ganas de ver a ese chico y acercarse a llamar a la policía. Si no se equivocaba, el chico debía tener 14 años, pues los cumplía a finales de año, siempre fue de los más jóvenes, era todavía peor que un quinceañero fumando. Decidió bajar junto a él, mirándolo de reojo y acercándose poco después. Solo esperaba ser tomado en serio por un adolescente idiota. Debo molestarme en decir que no deberías fumar esas cosas con tu edad. Mejor dicho, no deberías ni fumar, y creo que a tus padres no les haría mucha gracia la noticia de su hijo bajo detención por fumar droga, explicó el peliverde mientras que se acercaba al menor, quien, al escuchar su voz, apartó el porro de su boca y dejó escapar el humo dentro de esta. ¿Y se puede saber quién te crees que eres para decirme qué debo no hacer? Venga, no me jodas. Tienes pinta de no llegar a los 13 y ya juegas a héroes y villanos. No podrías ser más estúpido, el castaño contestó, sin tomar mucha importancia a las palabras contrarias. No se veía intimidado por aquel vigilante, es más, le miraba fija y directamente a los ojos para intimidarlo de igual forma, aunque no mucho más tarde, el chico frunció con levedad el ceño. Esos ojos, verde esmeralda, se le hacían conocidos, y cuando su visión subió un poco, se dio cuenta. En la ceja derecha, este vigilante tenía una cicatriz que reconocería en cualquier parte. La risa del menor fue inmediata al darse cuenta, este no era más que el tonto Deku que desapareció hace años. Aquella cicatriz irregular la hizo él. Ahora que se daba cuenta, era mucho más evidente, la mirada verde acompañada de una ceja decorada con una cicatriz que el castaño hizo hace años, con una piedra. Recordaba aquel día, pocos antes de la desaparición del Grenete. Ante la risa, Green Rabbit supo que fue descubierto, que no debió haber bajado a hablar con él. Que otro héroe debió encargarse, uno verdadero. Oh, venga. ¿En serio eres tú, Deku? Te ves más patético que nunca, apagó el cigarrillo en la pared, acercándose al mayor. Aquí llegaba el problema. Izuku podría inmovilizarlo en apenas segundos, eso era evidente. Pero el problema era el mismo Grenete, que se quedó completamente paralizado, igual que en su pesadilla antes de abrir la puerta. Prácticamente cualquier persona del pasado solía traerle mal recuerdo, y, sobre todo, trauma que nunca logró superar. Era tonto, este chico ni siquiera le hizo tanto. Solo, quizá le molió a golpes más de una vez y causó cicatrices irreparables en su cuerpo y mente, pero verdaderamente no era tanto, créanle. ¿Por qué entonces sentía que su cuerpo ahora le temía? ¿Por qué te fuiste? Era muy divertido molestarte, sobre todo luego de lo de tu madre. Solo viniste un día, pero fue el mejor. Ja. ¿Quién diría que escapaste solo para hacer el ridículo como intento de héroe? Hablaba el menor. Izuku en silencio, recordando ese espeluznante día. Retrocedió cuando su cuerpo lo permitió y no tardó en moverse rápido, agarrando las manos del contrario y poniéndolas detrás de la espalda del mismo. Una pena que te aburras sin mí. Quienes no se aburrirán ahora serán los policías, llamando a tus padres para informar que su hijo estaba fumando marihuana, mencionó el peliverde con una media sonrisa cuando vio a un policía que llegaba.
Digamos que encontró uno arrestando a un villano y para ese momento ya se decidió a ir por el fumador, por lo que avisó al policía que un menor de edad fumaba droga un par de calles más adelante. Por aquí, señor policía. Creo que lleva más droga encima, huele bastante a hierba. La verdad, habló como si estuviera apenado de la situación. No dudaba que el adolescente tuviera una bolsa de marihuana escondida en sus bolsillos. Tras esto, soltó al menor y brincó a los techos nuevamente. Su papel de vigilante irónico con reconocible personalidad no se vio afectado por sus sentimientos, los cuales se demostraron en cuanto estuvo solo. Eran apenas las 3 de la mañana, pero el chico de verdes cabellos ya se encontraba en la azotea de siempre. Decidió terminar su patrulla por hoy, solo esperaría a hacer para su cita diaria y se iría, porque sentía sus ojos húmedos. No estaba llorando, ¿verdad? Recordaba cada segundo de aquel horrible día, fue el día que comenzó a evitar que los demás vieran sus debilidades, el día que aceptó que sería un inútil por el resto de su vida. Si todo el mundo decía que lo era, dejaría de fingir que no era así. Todo era mucho más fácil. ¿Vieron? No es más que un bebé llorón como siempre. Gritaban las hirientes palabras de uno de los chicos que le molestaban mirando al pecoso mientras reía. Tan solo tenía 10 años, pero muchos niños se comportaban como completos monstruos a esta edad. ¿Qué creías que podías hacer algo? Ja. Ni que un Kirkles como tú pudiera hacer nada, tu madre está mejor muerta. Piénsalo de esa forma, ya no tiene que soportar la vergüenza de tener un hijo inútil. Seguro que tarde o temprano se habría matado por eso. Izuku era puro llanto en estos momentos. Su cara hinchada y ya llena de moretones y sangre por los matones, y las palabras que le daban solo le hundían más. Su respiración era entrecortada, rogando porque se detuvieran. No podía más. Izuku verdaderamente iba a explotar tarde o temprano. Se cubría con sus manos en un intento de evitar las piedras que los niños malos le lanzaban. Se encontraba hecho un ovillo en el suelo, recibiendo cada golpe e hiriente palabra que le dirigían. Ese fue el primer día que pensó que su vida no valía la pena, que estaría mejor muerto, pero cuando estuvo a punto de terminar con su vida desde lo alto de un edificio, un joven y rechoncho héroe rubio evitó esto. Se hizo llamar Fatgun. El héroe sintió su corazón romperse en 1000 pedazos al ver a un pequeño de tan solo 10 años tan herido física y mentalmente, al borde de una azotea para terminar con su vida. Fue una larga noche donde tuvo al pequeño, llorando por horas entre sus brazos, destrozado por la situación. ¿Cómo había gente que podía ser tan mala para hacerle algo así a un niño tan joven? No le regaló ganas de seguir viviendo, pero le dio esperanza de que las cosas podrían mejorar. Aquel héroe le repitió que si hacía esto, solo dejaría ganar a aquellos matones, que ellos ganarían al haberle hecho suicidarse, pero que él era un pequeño fuerte, que debía seguir adelante y pensar que las cosas mejorarían. Fue una emotiva conversación para Izuku, quien más tarde fue llevado al hospital por este héroe para curar sus heridas y luego ser interrogado sobre la situación y ser devuelto a su padre, cosa que Izuku jamás permitiría, así que, antes de que pudieran terminar de curarlo, aprovechó el primer momento solo que tuvo para escapar y comenzar a vivir en las calles. Dejó de lado su sueño de ser héroe, pues se convenció de que todo aquello era verdad, que era un inútil y para tratar de no serlo y fallar, mejor acostumbrarse a ello. No dolería tanto ser despreciado cuando ya interiorizaste que es algo que mereces. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió una mano en su hombro, mano cálida y rígida, mano que siempre recibía de aviso por parte de Eraserhead cuando éste llegaba a la azotea junto a él. Aunque esta vez, no fue un aviso, sino un intento de apoyo. El undergroundero estaba arrodillado frente a él, con una mano en su hombro y moviendo la boca como si acaso le hablara. ¿Por qué no le escuchaba? ¿Cuánto tiempo estuvo metido en sus odiosos recuerdos? Sacudió rápido la cabeza y apartó la mirada rápido, escuchando finalmente que el hombre le llamaba. Se retiró del alcance del pelinegro, evitando entonces que la mano de este tocara su hombro. No le gusta el contacto físico. Lo odia, aunque el de Eraserhead no se siente mal como otros, pero de todas formas prefería evitarlo. ¿Estás bien, niño? Preguntó el más alto al menor, quien solo asintió, fallando en lo único que hacía ahora: mentir.
Se le daba bastante mal la mentira cuando se encontraba de esta forma, vulnerable. Hay algo mal en ti, claramente no estás bien. El adulto se sentó cerca suyo. Quizá era una mala persona por esto, pero sentía que aprovechar la situación para descubrir más sobre el niño era necesario ahora. Aunque, evidentemente, también lo hacía por ayudar. ¿Qué sucede? Izuku mantenía el silencio. ¿Por qué no parecía tener problema con decirle a Eraser? Cuando la idea pasaba por su mente, no sonaba tan disparatada como contarle sus sentimientos a otra persona sonaría, aunque tampoco sabía si sería la mejor opción. Finalmente, habló. Bajo, sin mucho detalle, pero dijo algo. Solo, me encontré con un chico de mi pasado que me hizo recordar algo que preferiría no tener en mente. Habló dando una leve indirecta de que no quería hablar del tema. El mayor simplemente dio un leve asentimiento, clavando su mirada profunda en el menor. Joder. Y esa mirada... Izuku sentía como si fuera una mirada de presión para que siguiera hablando, aunque no fuera así. ¿Serían paranoias suyas o Eraser quería hacerlo hablar? A pesar de esas ideas, el ambiente no es que se sintiera incómodo, es más, todo lo contrario. Una comodidad reconfortante que le animaba a hablar, aunque nuevamente lo dejó en solo un par de palabras, que, aunque pudieran parecer muchas, no lo eran teniendo en cuenta la situación. Me intimidaban en la escuela desde que tengo memoria. No era nada nuevo, pero mi madre murió. El día que fui a clases luego de eso, no fue bonito. El menor miraba a otro lado mientras hablaba, a la luna, mientras su contrario tomaba nota mental de todo y sentía pena por aquel chico. Eso significaba que únicamente tenía al que, a ojos de Eraser, parecía ser un muy irresponsable padre. ¿Qué pasó luego de eso? Pregunta simple pero directa, sin intenciones de saber toda la historia, solo cómo aquel chico se sentía respecto a la situación. Aprendí dos cosas ese día. Primero, que no debía dejar que nadie viera que lo que me hagan me afecta, contestó con su mirada aún fija en la luna. Hablar de este tema era difícil, pero se sentía mejor al mismo tiempo, suponía que podía considerarlo un pequeño desahogo. Y segundo, habló el héroe esperando continuación de la frase. Si el mundo solo iba a verme como un inútil, o bueno para nada, no tiene sentido tratar de ser otra cosa, terminó el menor. Escuchar este tipo de palabras provenientes de un chico tan joven, hacían entender al hombre que este niño había pasado por muchas cosas que desde luego no merecía. Niño, eres mucho más que eso, fue lo último mencionado por el pelinegro, pues Green Rabbit no dio respuesta y aquel silencio común entre ambos volvió a establecerse. No muchos segundos más tarde, el menor limpió sus lágrimas e hizo un esfuerzo por calmarse, sentándose con el héroe al borde de la azotea como de costumbre para disfrutar silenciosamente de aquella caja de bento que compartirían. Les recuerdo que el link al fic estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.